Hola a todos, nosotros somos Alberica Vargas, Andy de la Cruz y Yuleini Inoa. Y en este episodio nos sumergiremos en un periodo crucial de la historia dominicana, que son los años entre 1978 y 1986. Una época de transición democrática, pero también de profundas contradicciones. Totalmente de acuerdo, Alberica. Es imposible entender estos años sin antes ver el tremendo sacudión de los cambios económicos y cómo la desigualdad social se profundizó a niveles alarmantes mientras intentábamos cambiar de modelo. Y lo fuerte es ver cómo todo eso llega a conectarse directamente con la corrupción que seguía estancada en el Estado, lo que disparó las tensiones políticas y provocó una de las peores crisis de los derechos humanos de la historia de la República Dominicana, lo que se llamó la Poblada de Abril de 1984. Y es que podemos empezar por la... Es que los cambios que se intentaron nacieron cojo. Veíamos de un modelo de crecimiento concentrado que resultó una autoderrota. Se crearon industrias nacionales que dependían por completo a los insumos importados, asfixiando nuestra balanza de pagos. El gran problema fue que la riqueza nunca bajó. En 1977, el 3.2% de las industrias más grandes concentraban más de la mitad del capital del país. Imagínate. Una locura. Y ahí es donde estalla la desigualdad social. Mientras las élites se enriquecían, el campo colapsaba. Las fincas pequeñas se fragmentaron de tal manera que el tamaño promedio baja de 23 tareas a 16 en el 81, dejando casi el 69% de las familias rurales en desempleo. Los campesinos no tenían tierras ni opciones. Esto provoca una migración masiva de campesinos a los barrios marginados de las ciudades. Y para colmo, la corrupción institucionalizada empeoraba todo, pues el Estado se convirtió en el botín de nuevos grupos vinculados a la alta burocracia y a los militares que hacían negocio con el dinero público. Fran Moya Pons explica que Guzmán trató de comprar a los líderes medios y a los activistas del partido, colocándolos en la nómina gubernamental. Guzmán nombró casi 8.000 nuevos empleados públicos antes de que terminara el primer año de su régimen. Exacto, Alberica. El impacto fue devastador para la estabilidad del país. Según Moya Pons, los gastos corrientes consumieron casi el 85% de sus ingresos, lo que paralizó las obras públicas y obligó al gobierno a la emisión de un papel moneda sin respaldo y a un endeudamiento externo que en 1982 ya tenía el país en bancarrota. Pero en los años 80 la situación se volvió más crítica con la crisis internacional de la deuda. Los precios de nuestros principales productos como el azúcar, el cacao y el café se desplomaron en el mercado internacional, reduciendo drásticamente el ingreso de divisas. Ante este panorama, en lugar de aplicar medidas que corrigieran el problema estructurales de la economía, los gobiernos optaron por un fuerte endeudamiento externo para sostener la actividad económica y proteger los intereses de los sectores empresariales. Hasta que el crédito se cortó en 1982, Salvador Jorge Blanco asumió un país quebrado, con inflación galopante y apagones. La salida del gobierno fue firmar con el Fondo Monetario Internacional, aplicando un ajuste neoliberal que disparó las tensiones políticas a niveles nunca antes vistos en la transición. Claro, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implicó devaluar la moneda y eliminar los subsidios a la comida de instituciones como el INESPRE, pues las decisiones económicas chocaron de frente con la supervivencia de la gente. Imagínense, el arroz, las medicinas, el transporte, se duplicaron y triplicaron los precios a solo días.
con un desempleo abierto que arrojaba el 24%. Esto empujó a la clase trabajadora a la miseria absoluta. Las tensiones políticas se volvieron insostenibles porque el gobierno perdió toda legitimidad social. Al ver que el pueblo no iba a aceptar el costo de ese ajuste de brazos cruzados, el poder político decide que la única forma de imponer la receta económica del Fondo Monetario Internacional era recurriendo a la fuerza y a la coerción del Estado. Y la bomba de tiempo explotó en la Semana Santa de abril de 1984. Los barrios populares se lanzaron a las calles en lo que conocemos como la Poblada. Fue el estallido de un pueblo desesperado por el hambre y la desigualdad social. Barrios como Capotillo y Gualey se rebelaron, extendiéndose la protesta por todo el país con quemas de neumáticos y saqueos a supermercados y tiendas. Pero lo imperdonable fue la respuesta del gobierno. Mandaron al ejército con armas de guerra y órdenes de tirar a matar. Hubo francotiradores en los techos disparando a civiles. El saldo fue trágico, más de 100 muertos, miles de heridos y una flagrante violación a los derechos humanos cometida en plena democracia. Este evento demostró que la creencia monetarista y las supuestas soluciones técnicas de los economistas estaban despojadas de todo sentido moral, ya que estos quisieron arreglar las finanzas del Estado sacrificando vidas humanas y aplastando los derechos sociales básicos. Totalmente, y es que esas tensiones políticas separaron el futuro del partido de gobierno y dejaron una herida abierta. Demostró que la estructura política seguía dispuesta a usar la violencia del pasado cuando sus intereses se veían amenazados. Como balance final, los cambios económicos de este periodo fracasaron porque se hicieron a costa de aumentar la desigualdad social y proteger la corrupción de las élites, lo que hizo este modelo insostenible. La transición democrática quedó incompleta. Tuvimos libertades del voto, de expresión, pero en lo social, la represión de 1984 demostró que los derechos humanos seguían subordinados a las exigencias de los organismos financieros y al poder de turno. Sin duda, y es que aprender de este periodo nos enseña que ninguna reforma económica puede ser exitosa si genera miseria y represión. Pues chicos, gracias por este debate. A los oyentes les recordamos que esta información la podemos encontrar en el documental de YouTube titulado Poblada de Abril, también en el libro titulado Tendencias Estructurales y Coyuntura de la Economía Dominicana de 1968 a 1983 de Miguel Caera Hatton, y también en el Manual de Historia Dominicana de Frank Moya Pons. Muchas gracias, hasta la próxima.